Cordial saludo, integrantes del seminario Páginas de Marx. Hoy nos corresponde abordar el documental Al filo de la democracia. Este documental nos permite continuar con varias de las reflexiones que hemos adelantado en torno a los aportes del marxismo a la reflexión económica, filosófica, social y política. En particular, este documental nos permite pensar sobre la política en sus distintos niveles. Así pues, aunque el documental hace anotaciones en lo referente a la economía y a otros niveles de la realidad social, se centra sobre todo en el ámbito de lo político. Es interesante observar cómo la trayectoria de Luis Ignacio Lula da Silva da cuenta de los distintos niveles de lo político. En principio, cuando Lula era un dirigente sindical, se enfrentaba a la dictadura que dominaba lo político estatal en su tiempo. Tenemos entonces, por una parte, que la lucha política se libraba en organizaciones fundamentalmente de la clase obrera, que se organizaban bajo la dinámica propia del sindicato, que apelaban a la huelga como forma de lucha y que reconocían en los capitalistas y en la dictadura a sus principales adversarios. La dictadura en este caso se encontraba soportada en el poder militar y por ende en la represión de las expresiones sociales y políticas opositoras y en la alianza de este poder con los grandes capitales que controlaban los principales sectores de la economía. La lucha, sobre todo sindical, condujo a que se pudiera terminar la dictadura, pero sin embargo los demás poderes lograron sostenerse. Por esa razón, el proceso de democratización que viene a partir del fin de la dictadura es parcial y no implica el desmonte de las oligarquías que seguirían afincadas en el control de la economía y en los partidos políticos, es decir, en el Estado. En este punto, el documental da un giro y demuestra que los trabajadores optaron por la lucha en pos del poder estatal y por esa razón pasan de estar organizados en sindicatos solamente a constituirse en un partido político, el Partido de los Trabajadores, que pasará a disputar con los demás partidos el control del poder legislativo y del poder ejecutivo. Lo que va mostrando el documental Al filo de la democracia es que en ese ámbito el Partido de los Trabajadores va ganando poco a poco el suficiente poder como para disputar el poder y para llegar a obtener con Lula la presidencia y una amplia presencia en el legislativo nacional. En este punto del documental se pierde de vista o pierde relevancia el asunto de la movilización social. Vemos sobre todo la gestión en el gobierno de Lula, en primer lugar, y luego de Dilma. En lo relativo a las conquistas de este gobierno, lo que percibimos es que su relación con la población estuvo mediada fundamentalmente por los intentos de eliminación de la pobreza a través de los subsidios llamados Bolsa Familia y por la ampliación del acceso a la universidad. En este punto cabe resaltar que no está tan claro que esto cambiará la cultura de la mayoría de la población, porque aunque es fundamental eliminar la pobreza, no necesariamente por asignar subsidios focalizados o aumentar la oferta universitaria se va a cambiar la cultura capitalista, individualista e indiferente por lo social. En paralelo, vemos que el Partido de los Trabajadores gobernó en alianza con dos tipos de poderes que no necesariamente eran transformadores. Por una parte, algunos partidos de derecha y centro derecha como el MDB, y por otra parte con sectores oligárquicos de la economía como el constructor, representado en organizaciones como Odebrecht y Camargo Correa. A su vez, como lo reconoce Lula en el último tramo del documental, el gobierno del PT, el Partido de los Trabajadores, prefirió no entrar en conflicto con poderes oligárquicos como el poder mediático. Por eso no creó una ley de medios que diversificara la capacidad de comunicación social, ni creó una ley que restringiera la financiación privada de las campañas políticas.
manteniendo intacta la capacidad de intervención de la clase capitalista en la política. La movilización social vuelve a presentarse nuevamente en el documental cuando en 2013 estalla contra el gobierno de Dilma, en contra de los aumentos a la tarifa del transporte público. Acá se perciben dos aspectos fundamentales. El gobierno del PT se había desconectado de la sociedad y en particular de los movimientos sociales. Por eso la iniciativa de protestar en 2013 es inicialmente popular, en particular juvenil, y por otra parte vemos que las oligarquías aprovechan estas movilizaciones para lanzar una ofensiva enorme contra el gobierno y también logran movilizar a la ciudadanía en contra del gobierno, activando de esta manera sectores sociales antipopulares, antiderechos y antidemocracia, y este será el caldo de cultivo para destituir el gobierno de Dilma en el Parlamento y crear el movimiento que llevará a Jair Bolsonaro a la presidencia. En este punto también vemos que el Poder Judicial tenía un sesgo contrario a la izquierda y al gobierno del PT y se activa para sacar del camino al máximo dirigente de este partido, a Lula da Silva, y aquí asume el protagonismo en particular Sergio Moro, quien pasa de acusar a Lula y al PT a convertirse en el ministro de Bolsonaro y a salir por la puerta de atrás del poder en Brasil. Para finalizar, quisiera dejar las siguientes preguntas. Dentro de las luchas sociales democratizadoras, ¿cuáles deben ser desplegadas por los sectores populares y alternativos? El poder del Estado debe ser el principal objeto de los sectores transformadores y democráticos en la sociedad. Es decir, que los más grandes intelectuales y dirigentes de la izquierda deben enfocarse sobre todo en ganar el poder en el legislativo y en el ejecutivo. ¿Qué deben hacer los movimientos sociales cuando logran que uno de los representantes conquiste la presidencia de un estado? ¿Qué rol tienen en estas luchas emancipatorias el trabajo en la economía solidaria y en la cultura? ¿Qué tipo de relación es posible instaurar entre la política y la economía para tener una sociedad justa en la que la vida de todos, incluyendo a la clase trabajadora, no sea precaria? Esta es una pregunta que también nos podemos hacer desde las lecturas que hemos tenido anteriormente. Y bueno, para finalizar, como ahora Lula da Silva es el candidato más fuerte para lograr la presidencia de Brasil y la derecha nuevamente se encuentra desprestigiada, ¿qué transformaciones cree que debería adelantarse en un nuevo gobierno del PT?